nuevamente a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de inecuaciones. En esta oportunidad vamos a ver las inecuaciones cuadráticas y las inecuaciones racionales. ¿Qué es una inecuación cuadrática? Una inecuación cuadrática, también denominada inecuación de segundo orden, es aquella que está compuesta por una expresión de segundo grado, una inecuación de segundo grado. Tiene la siguiente forma, donde A es el término cuadrático, B es el término lineal y C es conocido como el término independiente. Esta inecuación es válida también para los signos tanto estrictos como menor-mayor, como los signos débiles, menor-igual, mayor-igual. Donde el término A, B y C son términos que pertenecen al conjunto de los números reales. Y el término cuadrático es distinto de cero, porque si es igual a cero, entonces esta expresión cuadrática se reduce a una expresión lineal. Existen varias alternativas para poder resolver las inecuaciones de segundo grado, entre las cuales puedo mencionar el método de los puntos críticos, el método de la ley de signos o posibilidades, o el método de completación de cuadrados. Nosotros vamos a ver el método de los puntos críticos. Vamos a resolver con este método las inecuaciones de segundo grado y las inecuaciones racionales. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en seguir una serie de pasos de manera ordenada para poder obtener la solución a la inecuación. Lo primero que hacemos es factorizar la expresión, ya sea utilizando el método del aspa simple o la fórmula general. Un segundo paso consiste en hallar los puntos críticos al igualar cada uno de los factores obtenidos en el anterior punto a cero. Un tercer paso consiste en ubicar estos puntos críticos en la recta real y hallar los posibles intervalos de solución, para posteriormente probar con valores arbitrarios cada intervalo y hallar el signo de cada intervalo, es decir, si ese intervalo corresponde a resultados positivos o negativos. Si nuestra expresión o inecuación inicial nos dice que es positiva, la solución estará en los intervalos o el intervalo positivo. Si nuestra expresión nos dice que la solución son los resultados negativos, la solución estará en el intervalo negativo o los intervalos negativos. Bueno, para entender cómo nosotros aplicamos estos pasos a una inecuación de segundo grado, vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar la solución de la siguiente inecuación. Para poder utilizar el método de los puntos críticos, es muy importante acordarnos que la desigualdad tiene que estar hacia cero. No podemos aplicar directamente el método aquí porque no tenemos la desigualdad hacia cero. Entonces vamos a reescribir esta inecuación y vamos a hacer que la desigualdad sea hacia cero. Para ello, este menos 10 va a pasar al otro lado como más 10. Y vamos a tener x al cuadrado más 7x más 10 mayor o igual a 0. A partir de aquí, nosotros ahora podemos resolver utilizando el método de los puntos críticos, que consiste en factorizar esta expresión y encontrar cuáles son esos puntos críticos. Para factorizar vamos a utilizar el método de aspa simple, que consiste en abrir dos paréntesis y buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos dé más 10 y sumados o restados nos dé más 7. Esos dos números son el 2 y el 5. Cuando nosotros igualemos el primer factor a 0 y el segundo factor a 0, lo que vamos a obtener son los denominados puntos críticos. Por lo tanto, vamos a igualar el primer factor a 0 y el segundo factor a 0. Para despejar x, entonces nos va a quedar que x es igual a menos 2 y despejamos x de aquí, x es igual a menos 5. Vamos a trasladar estos puntos críticos a nuestra recta de números reales.
vamos a trasladar el menos 5 y el menos 2 que está un poco más a la derecha. Y vamos a observar que si nosotros dividimos este plano, tenemos 3 intervalos posibles de solución. Nos vamos a preguntar si el menos 5 y el menos 2 forman parte de dicha solución. Para ello nosotros observamos el signo de nuestra inecuación, que nos dice mayor o igual. Eso significa que al tener el signo mayor o igual, al tener el igual, incluye a los puntos críticos como parte de la solución. Entonces, tanto el menos 5 y el menos 2, al tener el igual como parte de la inecuación, van a formar parte de nuestra solución. Tenemos los 3 intervalos. El primer intervalo que va desde menos infinito hasta el menos 5, incluido el menos 5, como vemos aquí, círculo pintadito. El intervalo que va desde menos 5 a menos 2, incluido ambos valores como parte de la solución, y el intervalo que va desde menos 2, incluido el menos 2, hasta infinito. Recuerden que el infinito siempre es abierto. Vamos a buscar números arbitrarios que se encuentren dentro de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el menos 6 está dentro de este intervalo, el menos 3 está dentro de este intervalo y el 0 está dentro de este tercer intervalo posible de solución. Y vamos a probar el signo. Reemplazando este menos 6 en esta expresión, vamos a ver si el resultado es de signo positivo o de signo negativo. Veamos, por ejemplo, en el primer caso, al reemplazar el menos 6, tenemos que el primer paréntesis nos sale un resultado negativo, por el segundo paréntesis que también es negativo, y al tener menos por menos nos da más. Eso significa que las soluciones en este intervalo son positivas. Todo este intervalo corresponde a resultados positivos. Vamos a reemplazar el menos 3 y vamos a tener que el signo del primer paréntesis es negativo, el signo del segundo paréntesis es positivo, menos por más es menos. Esto significa que este intervalo de aquí va a ser negativo. Vamos a reemplazar el 0 en esta expresión y vamos a tener que el primer intervalo es positivo, el segundo intervalo es positivo, por lo tanto, más por más es más. Por lo tanto, el signo de este intervalo es positivo. Ahora vamos a encontrar la solución. Para encontrar la solución, observamos que el signo de nuestra inecuación es mayor o igual. Eso significa que las soluciones están en los intervalos positivos, porque nos está diciendo esta inecuación que los resultados tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Y cuáles son los resultados mayores o iguales a 0? Son los resultados positivos. Por lo tanto, las soluciones de esta inecuación están en los intervalos positivos, que sería este intervalo de aquí, más este otro intervalo de aquí. Para finalmente anotar que el conjunto solución está en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5, incluido el menos 5, unido el intervalo que va desde menos 2 hasta infinito, incluido el menos 2. Por lo tanto, ya hemos encontrado la solución a esta inecuación de segundo grado. Bien, ahora vamos a hablar de las inecuaciones racionales. Nosotros sabemos que una fracción algebraica es aquella fracción que está compuesta por un polinomio algebraico en el numerador y por un polinomio algebraico en el denominador. Una inecuación racional está representada por una expresión algebraica fraccionaria, donde la incógnita sí o sí tiene que estar en el denominador para hablar de inecuación racional, y puede o no puede estar en el numerador, o sea que hay inecuaciones racionales donde la incógnita solo está en el denominador. Sea o el polinomio q de x y t de x
dos polinomios donde t de x, el polinomio del denominador, tiene que ser distinto de 0, entonces las inecuaciones racionales se pueden escribir de la siguiente forma. Q de x partido por t de x mayor a 0. Evidentemente, esto también se puede utilizar para los signos estrictos mayor o menor, o para los signos débiles menor o igual, mayor o igual. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una inecuación. Es una inecuación racional, de hecho, porque ya en el denominador está presente la incógnita x, y también la tenemos en este caso en el numerador. Sin embargo, no podemos aplicar directamente el método de los puntos críticos, porque para hacerlo esta desigualdad tiene que ser una desigualdad hacia 0 y esta desigualdad es hacia 1. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta expresión racional mandando el 1 al otro lado y vamos a operar esta expresión. Para operar las expresiones fraccionarias, recordemos que nosotros sacamos un común denominador, que en este caso es 1 menos x, operamos el numerador y obtenemos en el denominador el siguiente valor, 2x partido por 1 menos x mayor o igual a 0. Esta expresión ahora es la que nosotros vamos a utilizar para aplicar el método de los puntos críticos y poder hallar la solución a nuestra inecuación. Entonces vamos a hacer primero el primer paso, que significa obtener los puntos críticos. En este caso, al tratarse de una fracción racional, para obtener los puntos críticos, lo que hacemos es igualar el numerador a 0 y igualar el denominador a 0. Eso nos va a permitir obtener los puntos críticos del numerador y los puntos críticos del denominador. Si igualamos el numerador a 0, tenemos que este valor 2x igual a 0 se cumple cuando x es igual a 0. Y aquí tenemos el primer punto crítico. Si igualamos el denominador a 0, tenemos que esta expresión se cumple para cuando x es igual a 1. Lo que hacemos a continuación es preguntarnos si los puntos críticos son o no son parte de la solución. Una cuestión importante en las fracciones, en las racionales que tenemos aquí, es darnos cuenta que el punto crítico del denominador nunca va a poder ser parte de la solución, porque una de las restricciones válidas para esta expresión es que el denominador sea distinto de 0. Si x asume el valor 1, esto se convierte en 0, por lo tanto, esta expresión no es válida. Entonces, recordemos que el punto crítico del denominador nunca va a pertenecer al conjunto solución. Para ver si el punto crítico del numerador pertenece o no pertenece al conjunto solución, evaluamos el signo de nuestra inecuación. Si el signo es el débil, quiere decir que sí es parte de la solución. Si el signo fuese el estricto, querría decir que no es parte de la solución. Como el signo es débil, entonces el punto crítico del numerador sí pertenece a la solución. Por lo tanto, dibujamos circulito cerrado y en el denominador círculo abierto. Vamos a ubicar esos puntos críticos en nuestra recta de números reales. Vamos a tener ubicados el 0 y el 1. Como ya habíamos visto, el 0 es parte de la solución y el 1 no es parte de la solución. Por lo tanto, esto es cerrado y aquí en el 1 tenemos abierto. Tenemos tres intervalos posibles de solución. El intervalo que va desde menos infinito hasta 0, incluido el 0.
el intervalo que va desde 0 hasta 1, sin incluir el 1, y el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Vamos a asumir algunos valores arbitrarios que estén dentro de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y 0 el menos 1, entre 0 y 1 el 1 medio, entre 1 infinito el 2. Y vamos a probar estos valores en esta expresión. Nos va a interesar como tal el signo del resultado, no el resultado en valor. Entonces vamos a tener, si reemplazamos el menos 1, tenemos que el numerador aquí es negativo y aquí es positivo. Por lo tanto, menos dividido entre más es igual a menos. Eso significa que este intervalo es negativo. Tenemos el intervalo, si reemplazamos un medio en nuestra expresión, tenemos que el numerador es positivo, el denominador es positivo, más entre más, más. Y finalmente, si reemplazamos el 2 en nuestra expresión, tenemos que el numerador es positivo, el denominador es negativo, más partido por menos, menos. Y ahí tenemos los signos de nuestros intervalos. Esto era positivo, este negativo y este otro negativo. Ahora vamos a hallar la solución de nuestra inecuación. Para ello vamos a observar que el signo de nuestra desigualdad inicial es signo mayor o igual. Esto significa que la solución de esta inecuación está en los resultados positivos o iguales a 0. Y esa solución se encuentra en este intervalo de valores entre 0 y 1. Por lo tanto, tenemos que la solución está dada en el intervalo que va desde 0, incluido el 0, hasta 1, sin incluir el 1. Con esto hemos terminado inecuaciones racionales. Vamos a resolver en pizarra algunos ejercicios posteriormente y vamos a ir practicando este tipo de inecuaciones a lo largo del curso. Espero que haya sido de utilidad y bueno, nos vemos en un siguiente video. Gracias.